Bueno, vamos siguiendo con las charlas del día de la fecha. Les presento a la doctora Mariana Araujo. Ella es médica especialista en pediatría, miembro de la comisión directiva de la SAP Filial Salta y miembro del comité de pediatría ambulatoria de la SAP también. Ella nos va a hablar acerca de apto físico. Bueno, buen día y gracias por estar presentes un sábado con este clima a esta hora, así que agradezco a todos y a los que están online también. Me pidieron el tema apto físico, pero como vamos a ver ahora ya esto quedó de modé, ya no se habla más de apto físico, sino que tenemos, bueno, estas 4 opciones y yo puse son sinónimo. Apto físico, certificado de apto físico, constancia de salud o evaluación física preparticipativa. En realidad, nosotros ahora vamos a hablar de constancia de salud, ¿sí? Ahora lo voy a explicar. El apto físico quedaba muy acotado, muy restringido a la definición de, es apto para hacer este tipo de actividad física y no se tenía en cuenta otros factores que ahora vamos a ver. La palabra certificado ya se sacó, se habla de constancia, ahora también vamos a decir por qué. Y la evaluación física preparticipativa es en realidad la evaluación que hacemos, sobre todo en el chico deportista que llega al consultorio. No sé si vieron todos, cuando llegan con el certificado del club, si son chicos que hacen rugby, si son chicos que hacen un deporte en particular, nosotros le vamos a hacer la evaluación física preparticipativa. Si es un paciente que viene por, para una constancia para la escuela, para el colegio, nosotros vamos a extender la constancia de salud que incluye la evaluación física preparticipativa, que ahora vamos a ver las dos cosas. La constancia de salud es más amplia, tiene en cuenta vacunación, tiene en cuenta temas en prevención. En cambio, la evaluación física preparticipativa se acota más al sistema cardiovascular, al sistema locomotor, músculo-esquelético, ¿sí? Pero saber que dentro de la constancia de salud, nosotros tenemos la evaluación física preparticipativa. Un poco, antes de empezar, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS y la SAP sobre la actividad física en los niños? Bueno, en la población infantil y adolescente, al menos 1 hora al día de actividad física moderada a vigorosa, pero 3 días de la semana, 1 hora al día de actividad física, pero 3 de esos días de la semana, la actividad tiene que ser vigorosa. Cuando revisamos la bibliografía vemos que el 82% de los adolescentes de 13 a 15 de nuestro país no cubre estas recomendaciones, o sea, la gran mayoría. Y la mitad tiene un comportamiento sedentario. La mitad de nuestros niños y adolescentes tienen directamente comportamiento sedentario. ¿Les suena a los que hacen consultorio? Vengo por la firmita. Traje la ficha, no al paciente, es que ya lo conoces. Tengo 6 papeles para firmar. Me pidieron laboratorio, electroergometría, audiometría, oftalmólogo, odontólogo y placa. ¿Es asmático? ¿Puede hacer actividad física? Perdí el carnet de vacunas en la mudanza. No me digan que esto no es de todos los días. Todos. Vamos a ir uno por uno. Vengo por la firmita. Ojo cómo nos referimos a esta constancia. Pero a la vez yo pienso también a través de nosotros, si nosotros, usando la palabra firmita, vení que te pongo la firmita, vení que... O sea, nosotros tenemos que dar el peso que corresponde a esto que es un documento, ¿sí? No es un papel así nomás, no es un papel que no tenga implicancia legal, ¿sí? Entonces, saber que no es simplemente la firmita, es un documento. No hablamos más de certificado, es una constancia. ¿Por qué? En el certificado, el médico certifica, por ejemplo, que ese paciente al que revisó tiene varicela.
Por más que el paciente le mienta, le diga, no, esto yo me quemé, qué sé yo, por eso tengo la piel así. No, el médico revisa, el médico hace un diagnóstico y certifica que tiene varicela. La responsabilidad es médica. En la constancia de salud, justamente la palabra constancia hace alusión a que la responsabilidad es triple, no es del médico, así que no es un certificado. Yo dejo constancia que lo que me dice el paciente, que me cuenta los antecedentes suyos, los antecedentes familiares, más lo que va a hacer el entrenador o el profe de actividad física, más lo que yo veo, firmo que está apto para hacer la actividad física. Por ejemplo, el primer escenario, viene el paciente, que me ha pasado, ¿no? El paciente que no me contó que tenía un esguince, hasta la semana anterior había tenido un esguince de tobillo, y viene para que le firmen la constancia para rugby, tenía el torneo, la final. Bueno, yo le hago el interrogatorio, no, ningún antecedente. Bueno, lo reviso, no veo nada al examen físico. Resulta que a la semana siguiente tenía una fractura de tobillo, no se había repuesto del todo. Ahí el paciente a mí no, me mintió, ¿sí? Me dijo que él estaba sano, que no tenía ningún antecedente. Bueno, la responsabilidad en ese caso fue de él, ¿sí? No mía, porque yo al examen físico no vi nada, tomé el interrogatorio como corresponde, no me contó nada, me mintió. Bueno, y el profe lo hizo jugar, listo, no tiene responsabilidad, la responsabilidad fue del paciente. Escenario 2, ¿sí? Puede pasar, el paciente me dice la verdad en el interrogatorio, yo veo que está con una diarrea, él me pide, por favor, tengo que jugar el torneo, fírmeme. Bueno, le firmo yo, está con diarrea, pero anda a jugar el torneo, y resulta que ese paciente cae desmayado en el medio del partido, ahí la responsabilidad fue mía, ¿sí? Y el tercer escenario es, el paciente viene, me dice la verdad, me cuenta los antecedentes, reviso, está todo ok, pero resulta que el entrenador fue y le hizo hacer levantar el doble de carga de lo que necesita, ya sea porque era un entrenador que no sabía, que no era idóneo, entonces ahí el paciente se lesiona, la responsabilidad es del profesor. Se dan cuenta que son 3 responsabilidades compartidas, por eso ya no es un certificado, es una constancia. Saber que la constancia que firmamos es del día que vino el paciente, ¿sí? No tiene vigencia. No sé si vieron el certificado de algunos colegios o algunos clubes que ponen vigencia para que pongamos, no sé, el año o por 2 años, o sea, eso es como inventado, ¿sí? Así que es presente, no marca pronóstico, no es que yo estoy diciendo, este chico está sano hasta dentro de 5 años, 10 años, no, es ahora, ¿sí? Traje la ficha pero no al paciente, típico, ¿sí? Usted ya lo conoce, lo ve todos los años. ¿Perdón? Primero, 1, las implicancias legales que acabamos de hablar. Es un documento. Yo certifico que vi al paciente, ¿sí? Y ahí firmo. Pero además de esto, la ley 26.061 habla sobre los derechos, el derecho que tiene el niño y el adolescente de tener un control integral anual. Es un derecho del niño y adolescente que sea revisado, que sea interrogado, ¿sí? Y además, la ley también habla del derecho que tiene el niño a tener, o sea, que la actividad física esté dentro de la currícula de todas las escuelas y los colegios, ¿sí? Y además que es una oportunidad, ¿sí? Si yo le voy a firmar a la madre porque ya conozco al chico, sé que es sano, por más que sea el hijo de mi amiga, típico, es una oportunidad también para pesquisar, para ver si ese chico, además de la parte física, no está teniendo algún problema en lo emocional, en lo psíquico, ¿sí? Entonces, la constancia de salud además es una oportunidad para que nosotros encontremos, pesquisemos todas estas cosas, ¿sí? Tengo 6 papeles para firmar.
de acuerdo a la escuela del colegio, son seis fichas, o 2 o una, cada una dice cosas distintas. En realidad la idea es unificar, pero bueno, hasta ahora no se pudo unificar. Lo que dice el último consenso de la SAP, que seguimos teniendo el anexo, que es el modelo de la ficha médica del interrogatorio, el anexo de la ficha médica del examen físico y la constancia en sí, que es donde nosotros vamos a firmar. Pero miren lo que es esto, o sea, díganme en su consultorio, nada que ver lo que es la constancia, ¿sí? La constancia simplemente dice, dejo constancia que fulanito DNI ha sido evaluado clínicamente y se encuentra en condiciones de salud para realizar actividades físicas y deportivas acorde a su edad, estado madurativo bajo supervisión de personal idóneo. Fecha, firmo y está la parte de observaciones muy importante, donde ahí puedo aclarar lo que quiera, ¿sí? Vamos a estas dos fichas. Estas dos fichas en general no llegan de las escuelas para completar, pero esto es para la historia clínica del médico. Esto se lo tiene que quedar el médico, es como una guía para nosotros, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros esto lo tendríamos, sí, lo podemos firmar, pero también lo podemos hacer nosotros y quedárnoslo en la historia clínica. El tema es que algunos colegios nos dan los anexos para que completemos. Obviamente esto lleva más tiempo. También está bueno porque es también un recordatorio o una guía, pero hay que decir a los padres que estas dos partes son del médico, son de la historia clínica, ¿sí? No son para el paciente. El paciente solo se lleva la constancia. ¿Qué vamos a ver en la anamnesis? La anamnesis es muy importante porque vamos a interrogar sobre antecedentes personales, antecedentes familiares. Después vamos a ver que en las evaluaciones preparticipativas, como digo, las constancias para el deporte específico, por ejemplo, para rugby, para boxeo, los antecedentes personales y familiares están más orientados a la parte cardiovascular, ¿sí? Para medir riesgo, sobre todo. Vamos a tener en cuenta entonces, como les dije, los antecedentes personales, familiares, y después vamos a hacer el examen físico que tiene que abarcar absolutamente todos los sistemas. En el examen físico vamos a revisar desde el aparato músculoesquelético, que es una de las cosas más importantes porque uno en esa revisación va a encontrar si hay lesiones que sean compatibles o no con la actividad o el deporte que va a hacer el chico. Vamos a revisar también, vamos a hacer la evaluación antropométrica, un poco con lo que hablaba Ernesto. Vamos a tener en cuenta cómo se alimenta ese chico, vamos a tener en cuenta los parámetros antropométricos de peso, talla, índice de masa corporal, vamos a tener en cuenta el estadio madurativo de ese paciente para hacer ese tipo de deporte o actividad física. Bueno, el examen obviamente respiratorio, abdominal, génito, urinario y además si la SAP solicita, recomienda una audiometría a los 5 o 6 años de edad y después repetirla cada 2 años, esa es la recomendación, en el paciente sin factores de riesgo. En el paciente que tiene factores de riesgo como ser otitis a repetición, antecedente de medicación ototóxica, prematuro bajo peso al nacer, ese paciente ya, bueno, los controles con audiometría son terreno del otorrino, ¿sí? Ya lo derivamos al especialista. Y por otro lado, en cuanto al examen oftalmológico, si bien lo podemos tomar nosotros en el consultorio con la tabla de Snellen a 3 metros de distancia, recuerden que el 20% de la población pediátrica tiene alguna disminución de la agudeza visual, o sea, es un montón, es muchísimo. Entonces, el examen visual hay que hacerlo, tiene que ser anual y la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda cada 1 o cada 2 años en el adolescente. En el niño tiene que ser anual. Si pesquisamos alguna disminución de la agudeza visual, también derivar al oftalmólogo para tratamiento.
A medida que hacemos la anamnesis y el examen físico, si encontramos algún dato positivo, recuerden, hay que colocarlo en observaciones. Y este, como les dije, es el modelo de constancia actual. Me pidieron laboratorio, audiometría, oftalmo, fono, odontología, radiografía, electroergometría. Laboratorio vamos a solicitar de acuerdo a los hallazgos que tengamos en el examen físico. Si yo reviso al chico y veo que tiene mucosas pálidas, veo que está desnutrido o veo que está con sobrepeso u obesidad, bueno, voy a pedir, de acuerdo a los consensos actuales de la SAP, el laboratorio que corresponda. Ahora, si es un niño o un adolescente sano, no hay ningún hallazgo en el laboratorio, no hace falta pedir el chequeo general que piden los padres siempre. Doctora, pídale el chequeo general. Si no hace falta, no se pide. Audiometría, ya dije, tonal y logoaudiometría al ingreso escolar en los chicos sin factores de riesgo, repetir cada 2 años. Con factores de riesgo, otorrino. Oftalmo una vez al año a partir de los 5 años, ya lo dije, y odontología por lo menos una vez al año. Electro, el gran tema. ¿Sí o no? Bueno, un poco las estadísticas. La estadística dice que la muerte súbita se da en 1 de cada 200.000 pacientes. Estas son estadísticas en realidad de Estados Unidos. Y que menos del 30% de esas muertes súbitas está asociada a la actividad física, ¿sí? En Argentina prácticamente tenemos una muerte súbita cada 500.000 pacientes de 1 a 19 años. Un poco para repasar las causas de muerte súbita, recordar que el 80% de las causas de muerte súbita son cardiogénicas. Miocardiopatía hipertrófica, dilatada, anomalías coronarias, arritmias hereditarias, miocarditis, uso de drogas o estimulantes, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en el adolescente, trauma torácico, epilepsia, asma severa mal controlada y aneurisma. ¿Qué dice la Asociación Cardiológica Americana versus la Asociación Cardiológica Europea? Acá hay una divergencia. La Asociación Americana dice, no, nosotros vamos a guiarnos por el interrogatorio, la anamnesis. Son 14 elementos, ¿sí? Que es lo que en realidad nosotros preguntamos en el anexo 1 de anamnesis. Historia personal, historia familiar y el examen físico. Si hay dolor o malestar precordial cuando hace el esfuerzo el paciente, si tuvo algún síncope haciendo actividad física, disnea, antecedentes de soplo, antecedentes de hipertensión arterial, estudios cardiológicos previos que le hayan pedido en años anteriores, enfermedades metabólicas. En la historia familiar se investigará muerte prematura en menores de 50 años, discapacidad por enfermedad cardíaca en menores de 50, antecedentes de familiares de miocardiopatía hipertrófica, bueno, las arritmias o enfermedades metabólicas. Con uno solo de estos positivos, recién ahí la Asociación Cardiológica Americana, bueno, solicita el electrocardiograma. En cambio, la Asociación Cardiológica Europea solicita electrocardiograma obligatorio, ¿sí?, a todos los pacientes. Tiene un cuestionario similar, pero dice no, nosotros sí, porque sabemos que con el electrocardiograma podemos pesquisar el 60% de la patología cardiológica. La SAP, después, sobre todo de la pandemia del 2021, se reunió con comités, con la Asociación Cardiológica Argentina y se recomienda entonces hacer en el niño sano, sin antecedentes, ningún tipo de electrocardiograma, en el niño. En edad adolescente, por más que sea sano, no tenga antecedentes personales ni familiares, un electro en algún momento a partir de la pubertad, ¿sí?
Entonces, eso para que quede claro, esa es la normativa actual. Y hay evidencia, como hablábamos recién, Estados Unidos dice que no, Europa dice que sí, que hay que solicitarlo, y en realidad no existe evidencia para recomendar la implementación de estrategias de rastreo de condiciones de riesgo previo a la realización de actividad física. No hay nada, absolutamente, son pocos los estudios están tomados en una población de atletas, por ejemplo en Estados Unidos, pero deja de lado la población general. No hay estudios, así que no hay evidencia. Lo único que sí sabemos que para la muerte súbita sí hay evidencia que lo más efectivo es saber RCP y contar con un desfibrilador. Eso es fundamental. Los padres, los mismos alumnos, los profesores, los entrenadores, todos tendríamos que estar formados para hacer RCP y colocar un desfibrilador. ¿Tiene asma o soplo o tiene, no sé, puede hacer actividad física? Bueno, hay ciertas patologías que sí, son muy pocas que tienen contraindicación de hacer actividad física. Como vimos, todo lo que son las carditis, que eso igualmente es de manejo ya del cardiólogo, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita que todavía no fue operado, que todavía no fue estabilizado, lo va a seguir el cardiólogo y él mismo me va a comunicar si ese paciente está apto o no está apto, ¿sí? Pero sí están como contraindicaciones absolutas la carditis, la fiebre en el momento en el que el paciente viene a hacerse la constancia de salud y la diarrea por el riesgo a deshidratarse en el momento del partido o cuando vaya a hacer la actividad física. Otras contraindicaciones son los trastornos de la conducta alimentaria. Yo tuve millones de chicas con anorexia y bulimia que vienen con la constancia para que le firmemos porque quieren hacer actividad física y quieren hacer actividad física para seguir bajando de peso. Cuando uno ve el índice de masa corporal, cómo está la paciente, o sea, está totalmente contraindicado, ¿sí? La epilepsia, obviamente, pero no tratada, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes nadadores, ¿sí? Un paciente con epilepsia siempre tiene que estar supervisado si hace natación, ¿sí? La conjuntivitis y las infecciones de piel también, sobre todo para los deportes de contacto o la natación. Pero fíjense que son mínimas las contraindicaciones. El tema es que, como les digo, esta pregunta tiene asma, no le firme la constancia porque no. El paciente asmático en seguimiento, con buen tratamiento, es más, tiene que hacer actividad física. Bueno, y perdí el carnet de vacunas en la mudanza, típica. Esto más para la constancia de salud escolar. Acuérdense que la evaluación preparticipativa, el chico en el club tiene que jugar al rugby, no se pregunta sobre las vacunas. Preguntamos nosotros como pediatras, ¿sí? Pero no solicitan las vacunas. Entonces, dos escenarios también. Que el paciente venga porque tiene las vacunas incompletas o se olvidó el carnet, lo más común, ¿sí? ¿Firmo o no firmo? O el paciente antivacuna, ¿no? Yo vengo a firmar la constancia, pero yo no le voy a poner las vacunas porque pienso esto, lo otro, leí, escuché. Bueno. En cuanto a las vacunas incompletas, si nosotros detectamos que realmente, no completó porque no fue no las compró, no fue al centro de salud, nosotros lo que podemos hacer es colocar en rojo, yo siempre tengo la lapicera roja, vacunas incompletas y en observaciones debe completar vacunación. Fíjense que acá también estamos hablando de la responsabilidad compartida. Yo aclaré que faltan vacunas, pero la escuela tiene que tomar alguna acción al cartel rojo que yo pongo. En mi época no nos dejaban entrar al colegio si el médico había puesto incompleto o si no teníamos el carné. No, directamente no entrabas a primer grado, por ejemplo. Entonces, la escuela también tiene que hacerse cargo ante ese cartel, no tiene completa la vacuna o debe completar vacunación. Pero se firma la constancia, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque también la SAP tomó posicionamiento el año pasado y lo pueden leer en internet y lo que dice es
que la constancia de salud tampoco sea una barrera para que el paciente no haga actividad física con los porcentajes de sobrepeso y obesidad que tenemos en la población pediátrica. Así que, a ver, si vamos a pedir un electro en ese adolescente sano, no esperemos que nos traiga el electro para firmar la constancia. Si el paciente tiene las vacunas incompletas, bueno, pongamos el cartel en rojo, hagamos participar a los padres, a los maestros, pero no dejemos de firmar y que el chico no haga actividad física hasta octubre, ¿sí? ¿Me siguen en eso? O sea, que la constancia de salud no sea barrera, pero a la vez nosotros también intervenir en este tema. Y los antivacunas ya tenemos ley 27.491 que nos dice que tenemos la obligación de notificar a aquel paciente que no le va a poner, ya sabemos y ya lo hemos hablado en el consultorio y te dice no le voy a poner las vacunas porque no estoy de acuerdo. En realidad por ley ahora hay que notificar a ese paciente, ¿sí? Conclusiones, ya no hablamos de certificado, hablamos de constancia. Es un documento sin vigencia, es presente, no pronóstico, responsabilidad compartida. Es un derecho y una oportunidad para el niño y el adolescente. Recuerden el modelo de constancia actual, que es el que mostré, el de los colegios, inventado por el colegio, ¿sí? O por la escuela, que consta de anamnesis y examen físico. En cuanto a los estudios complementarios, en el niño sano, ni laboratorio ni electro. En el sano y sin antecedentes familiares. En el adolescente sano, no laboratorio, pero sí un electro obligatorio según el último consenso de la SAP. Vale, la bibliografía. Gracias. Espectacular. Muchísimas gracias, Mariana. Me encantó. Hay un laboratorio que sí está aconsejado pedir a los niños a partir de los 5 años hasta antes de entrar a la adolescencia y repetirlo después, que es la pesquisa de dislipemias, es decir, alteraciones de los lípidos en sangre, porque pueden tener colesterol elevado o triglicéridos elevados, pero sobre todo hipercolesterolemia familiar, y muchas veces se pesquisan los niños y se empieza a ver que los padres también tienen colesterol elevado. Esto es recomendación de la SAP del año 2015 y que las sociedades europeas también lo están recomendando, no me acuerdo si la americana. O sea que ese es el único laboratorio que por lo menos uno debería decir, mire, le pido esto, es una sola vez, no es un chequeo anual. Normal, se repite después. ¿Quieres decir algo? Sí, por eso aclaré en el niño sano y según consensos. Sí, porque también está el paciente de 1 año que hay que hacerle un hemograma para, ¿sí? O sea, el chico es sano, pero por consenso de SAP sí hay que solicitar laboratorio. En este caso lo mismo, por consenso de SAP hay que solicitar laboratorio, ¿sí? A veces traen algunos formularios para completar de la constancia, en donde en el examen físico preguntan, por ejemplo, frecuencia cardíaca en reposo y en actividad, Y la verdad que uno en la consulta del consultorio, uno no los pone a hacer actividad como para constatar eso. ¿Está bien que dejemos esa parte libre? En realidad, como dije, eso es para nosotros. No tendríamos que completarlo y que el padre lo lleve a la escuela. Eso queda para nosotros. Pero en realidad sí habría que hacer el examen. Lo mismo que el aparato musculoesquelético en forma estática y dinámica, ¿sí? En realidad, con la semiología hay que cumplir con todo, solo que es un dato que nos queda a nosotros. Y aparte, yo pienso, el paciente lleva a la escuela esa constancia. ¿Alguien la lee? ¿El profesor sabe? ¿El entrenador sabe? No, ¿sí? Ellos han sacado el modelo de la SAP, como les dije, del anexo 1, y lo han abrochado a la constancia del colegio. ¿Sí? Pero ese dato es nuestro. Mi consulta es respecto de las vacunas, sobre todo el antimeningococo, que no sé si les pasa a todos, pero hay mucho esquema antimeningo incompleto.
no sé si te acuerdas que una época en la cual estuvo en faltante, después no hubo, después qué sé yo. Por ejemplo, muchos esquemas están incompletos, pero bueno, decís, bueno, listo, el chico en el ingreso escolar, le pones la triple viral, le pones la triple bacteriana, le pones la sabina, y como que ahí la empatás, o sea, completás el esquema, si bien algunas dosis no están. Pero esta dosis de los 15 antimeningococo, en mi experiencia es muy común que falte. Tienen 2 dosis previas al año, es una vacuna conjugada, no nos sirve, y cuando los mandás a vacunar, les decís, completala por favor, dicen, y todos dicen lo mismo, por tanto asumo que es verdad, que en el centro de salud no se la quieren colocar porque no tienen cómo registrarla, traduzco literal lo que dicen los pacientes. Algunos padres la pueden comprar, la colocan porque les picas la mente y le decís, mira, no está protegido contra meningococo, por favor, cómprala y ponésela, y otros quedan esos esquemas incompletos. Amén de otra observación para hacer, no sé si hay enfermería acá. Bien, un cuadro catarral leve no contraindica la vacunación. Por favor, cuando el paciente vaya a vacunar, vacúnenlo. Y pueden poner un montón de vacunas juntas, así que por favor completen los esquemas en el momento en el que el paciente está, porque después no vuelve, esto es un pedido, no es una pregunta. Pero, ¿qué pasa con esa vacuna? No, a ver, en realidad hay un montón de vacunas que uno, a ver, escucha a la madre y quiere creer, ¿sí? Pero el tema de fui al centro de salud y no me la quisieron colocar o me dijeron que no, porque entonces uno tiene que tomar los datos del centro de salud. A mí me ha pasado varias veces, ¿sí? No corresponde colocar, mejor ponele esta, una cosa rarísima. En realidad tenemos que tomar el dato del centro de salud, que son pocos acá en Salta, y te comunicas con el jefe del centro de salud, ¿sí? Mira, tuve este problema, fue un paciente mío, se llama tanto, tiene este DNI, para que ahora está sistematizado todo, fue en el turno tarde y le dijeron esto de la vacuna, ¿sí? No sé si alguien tiene la misma experiencia. Yo la verdad que las veces que tuve con esa vacuna pude consultar a alguien del ministerio y se soluciona hablando, como dice Mariana, al centro de salud. Porque no es que hay alguna indicación de que no se coloca. No, yo te digo, bueno, capaz que... Claro, y es una vacuna conjugada. Tiene dos dosis. Sí, yo he escuchado con otras, pero por eso te digo, tomen porque... No con esa en particular, pero he escuchado otras cosas. También, obviamente, como vuelvo a repetir, no sabes si la madre está diciendo la verdad o no, pero por las dudas te tenés que comunicar con el jefe y bueno, y que hable con la persona que dijo eso, ¿sí? De igual modo, si hay forma de hacer registro, porque ahora el registro todo se hace a través de CISA y entonces todo queda registrado. O sea que eso de que digan de que no hay registro, yo no me la creo en particular. O sea, eso me dicen y la verdad, como te digo, lo he escuchado no de un paciente, sino de muchos pacientes que te dicen que antimeningococo no la colocan, suponte, rotavirus no la colocan porque no tiene sentido, está todo bien, pero antimeningo no la colocan porque no tienen cómo registrarlo en sistema, que el paciente ya la perdió. Y dice, ¿cómo la perdió? Si por lógica esquema incompleto se completa, punto. No hay... Yo creo que tendrías que notificar, como dice Mariana, porque Adriana Jure la tuvimos acá ayer, y hay que notificar, ¿no?, de estas situaciones en particular, sobre todo al centro de salud, al jefe, como dice Mariana, y si no, al ministerio, directamente. Buenos días, doctora. A través del chat pregunta Javier Chavarría, el certificado único médico emitido por Ministerio de Educación habla de vigencia. Tengo entendido que es por resolución entre Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué hacer? No, tener en cuenta que por lo que acabamos de ver, no tiene vigencia la constancia, que si igualmente le piden vigencia sí o sí, no se lo aceptan por no tener la vigencia, bueno, se puede poner la vigencia de un año como hacemos siempre, que tiene vigencia por el año lectivo, pero a los fines legales, ese chico hoy puede estar sano y el mes que viene fracturarse la pierna, por ejemplo, ¿sí? Y yo le firmé que tiene vigencia un año. Bueno, por lógica no va a ser actividad física. En realidad se puede poner
la constancia de salud no tiene vigencia en ese espacio, pero no sé si habrá problemas, todo depende del colegio o la escuela, ¿sí? Que responda. Claro, es muy complicado porque en realidad en lo de la vigencia, hoy un chico te hace un cuadro catarral, un cuadro viral, hace una miocarditis y tiene alguna complicación desde el punto de vista cardiovascular, no se puede poner vigencia. O sea que eso yo... ¿Y no se le puede poner de últimas 6 meses? El tema de la vigencia y del acuerdo con el Ministerio de Salud es porque en su momento estaba el programa de sanidad escolar donde conjuntamente los médicos de los centros de salud iban a las escuelas a hacer ese certificado que se lo hacía generalmente en el mes de octubre, porque para poder responder también dentro del programa de sanidad escolar que se hacía valoración oftalmológica, que se hacía valoración integral, en ese momento se emitía también el certificado y por eso daban la vigencia como para no repetir el control en marzo, si se hacía en octubre, el examen físico y se llenaba la constancia. O sea, era para aprovechar la oportunidad y ante las altas demandas de pediatras en los centros de salud, entonces se aprovechaba para que en ese momento se llene también la constancia de salud escolar y tenga vigencia para el siguiente año. Fue por una cuestión ministerial, pero a cuestiones legales, obvio que es una constancia del momento en que se realiza la actividad de control del paciente. María del Mar Ramia Damario pregunta, ¿qué reflexión tiene respecto a los certificados de escolaridad que se emitieron masivamente desde la Municipalidad Capital y en otros municipios que realizaron colonias de vacaciones, sin la presencia de tutores? Ay, gracias por esta pregunta, porque me olvidé cuando hablé de la ley de los derechos del niño y adolescente, que el niño, a partir del 2015, el nuevo Código Civil, el adolescente mayor de 13 puede entrar solo a la consulta, ¿no? Me olvidé, parte importante. Puede entrar solo a la consulta, no hace falta que vaya con los padres, a menos que detectemos que el paciente tiene un leve retraso, no nos puede contestar bien, etcétera, llamamos a algún mayor. Pero el paciente está apto para entrar solo a la consulta a partir de los 13 años, ¿sí? Por otro lado, es un poco lo que vimos, o sea, el paciente tiene que tener su intimidad en un consultorio, no se puede revisar al paciente acá en este salón, por ejemplo, con un biombo así nomás, porque nosotros tenemos que hacer el examen físico completo y eso va dentro de la intimidad del paciente. Y por otro lado, hay que revisar al paciente, porque estos programas municipales, por ejemplo, firmaban la constancia sin revisar a los pacientes, ni hablar de hacerle el interrogatorio que acabamos de ver, ¿sí? O sea que eso fue tremendo. Sí nos enteramos en la SAP, la comisión directiva, nos enteramos y repudiamos totalmente este tipo de práctica. Así que puede entrar solo a partir de los 13, tiene que tener un espacio de intimidad que sea el consultorio, hay que hacer el interrogatorio completo, el examen físico completo y después firmaremos o no la constancia de salud. La OMA pregunta, en el sector privado, ¿dónde nos comunicamos para informar la vacunación incompleta y antivacunas? La notificación se hace al ministerio, exacto, que la jefa es la doctora Adriana Jure, se la puede conectar a ella, no me mates Adriana, se puede conectar con ella y ella los derivará para hacer la notificación pertinente. Eso en cuanto a los antivacunas. Obviamente que, como dije, si es un paciente que no completó el carnet pero es pro vacuna, no vamos a notificarlo. Pero sí vamos, como les dije, a poner en rojo vacunas incompletas y en observaciones debe completar vacunación, esquema de los 4 o 5 años, esquema de los 11, etcétera. ¿Sí? Eso sí o sí. Fabián Robles dice, buenos días, si el niño o niña de 13 años va con los hermanos de 11 y 12,
¿Se puede realizar la consulta a los otros 2 niños? Lo ideal es que cada paciente tenga su momento, su intimidad en el consultorio, porque además, primero que los hermanos que se empiezan a trepar por la mesa, o sea, también quitan la concentración a uno como médico. Tiene que estar pendiente que no le toquen el estetoscopio, que no le rompa la balanza. Entonces, lo ideal es que el paciente entre de a uno, siempre. No, el paciente menor de edad debe entrar con un adulto, un mayor de edad. ¿Sí? Perdón, pensé que era la consulta en cuanto a la intimidad. El paciente menor de edad debe hacer la constancia o cualquier consulta médica acompañado de un mayor de edad. Eso siempre. Doctor Luis Cataldi dice, yo lo vi al chico y me pide un certificado más adelante. Yo les doy hasta 3 meses de haberlo visto. ¿Hasta cuándo se debería dar un certificado sin tener que verlo de nuevo? No, dijimos que es actual, la fecha, nada de, ay, necesito en 6 meses. No, no, no. Va a hacer natación, empieza mañana, lo firmo, ¿sí? Va a empezar la escuela ahora en marzo, lo firmo. No se dan certificados con fecha de 3 meses posteriores, un año posterior. Por eso aclaré, es actual y no es pronóstico, ¿sí? La constancia. No, después hay muchos agradecimientos y excelente la disertación, doctora. ¿Alguien del salón quiere hacer otra pregunta? Doctora, una pregunta. Me tocó a mí, por ejemplo, un paciente, un niño, que estaba en tratamiento con el cardiólogo, ¿no? Obviamente, no sé si fue por un soplo, por dolor precordial, pero obviamente uno le pide la interconsulta, la valoración, todo lo demás. O sea, le escuchaba a usted que decía, fírmenle la constancia por el tema de no poner barrera. Firmen la constancia, por eso aclaré, si es un chico sano. Acordate que, ¿cuál es la recomendación de la SAP? En el adolescente sano, aunque sea sano, sin antecedentes, un electrocardiograma en el momento, en cualquier momento de la adolescencia. En ese chico sano, sin antecedentes, que por recomendación se pide, no tenés por qué esperar. Ahora, vos me decís, un chico con precordalgia en seguimiento con el cardiólogo, ahí sí esperás el resultado. Estamos para firmar. No sé si, quizá no me expresé bien. En el chico sano, sin antecedentes familiares ni personales, no tengo por qué esperar el resultado para firmar. En este chico que sí tenía un síntoma, ¿sí? Ahí no. Ahí espero, obviamente ahí... No, y los padres van a estar más atentos, o sea, tiene una cardiopatía, ¿sí? Entonces uno le puede decir, mira, apenas tengas el electro, me lo traes, así te firmo. ¿Sí? Estaba averiguando acerca del examen porque íbamos a hacer exámenes al final de cada módulo, pero se decidió hacer al final de todos los cursos, ¿sí? Así que después que hagamos en el segundo semestre el 4.º curso, recién ahí podremos acceder al examen y a tener el certificado con examen aprobado. Son casos clínicos, ¿sí? Pero muy simples y de todo lo que se habló acá. Les doy un ejemplo. Pablo tiene 13 años, llega a la consulta para que usted le firme la constancia para hacer actividad física, le firma, le dice no, volvé con un mayor, volvé con un adulto, no le firma, bueno, así, todo lo que hablamos acá, pero son casos clínicos, ¿sí? Sí, la idea es que sea así el examen, ¿no? No que sean todo basadas en la presentación y que sean así como casos clínicos, tal cual lo que vos dijiste. En general, las preguntas que se han enviado han sido siguiendo ese perfil.
Bueno, les agradecemos muchísimo por la presencia, tanto los que estuvieron acá en forma presencial como los que se comunicaron por Zoom. Así que bueno, nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden los cursos que recién hicimos mención la semana que viene en Instagram con el doctor Quinteros y el día 8, Inteligencia Artificial. Y el 25 de abril es el curso de RCP neonatal. Hay que inscribirse con tiempo porque hay que estudiar un manual. Así que cualquier cosa nos llaman. Acá estoy para responder las preguntas hoy o me mandan, ya les paso el teléfono de la Sociedad de Pediatría o por favor nos pueden seguir por Instagram @SAPFilialSalta o por Facebook. Yo quería hacerles una invitación porque veo muchas caras nuevas y muchos que a lo mejor no conocen la Asociación Salteña de Pediatría. Es una asociación con fines científicos y están todos invitados los profesionales de la salud a hacerse socios a nuestra filial para participar de eventos, para participar de todas las actividades que tenemos en nuestra asociación. Hay comités científicos, hay cursos, hay capacitación de muchos tipos, hay becas, hay un montón de cosas que se pueden hacer y a lo mejor muchos no la conocen. Nuestra sede está en la calle Adolfo Güemes, Laura es 541, Laura es nuestra secretaria, es una de nuestras secretarias y bueno, está conformada por distintos profesionales de la salud, pediatras, fonoaudiólogos, enfermeras, nutricionistas, hay muchos profesionales que le integran, así que están todos invitados a acercarse y asociarse. Nos vemos. Salió lindo. Chao. Quiero ver cuándo es el próximo. ¿No sabes cuándo es? Esto. Pero qué día. Niño complicado.